mira, la Chinesca es una zona del centro histórico donde la comunidad china a principios del siglo XX llegó a construir sus viviendas, sus asociaciones, sus iglesias, sus comercios. Dentro de esa zona, el centro de la ciudad, construyeron subterráneos, hicieron casinos, fumaderos de opio, albergues comunitarios, viviendas, hubo una escuela también en un subterráneo, hubo un hospital. Bueno, yo tengo cartas de naturalización de gente de la comunidad china de la época del presidente Álvaro Obregón. Tengo algunos documentos de la época de Porfirio Díaz también. Lo que tuvo la Chinesca es que en 1923 hubo un incendio en la zona de la Chinesca, murieron mucha gente de la comunidad china en el incendio. Esa restricción de no poder entrar a los espacios si no eras de nacionalidad china, pues le daba mucho más halo de misterio, de leyenda, de lo que la comunidad hablaba acerca de la zona. O sea, es uno de los mayores mitos, leyendas, fantasías de nuestra ciudad, los subterráneos de la Chinesca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los saludo con el afecto, con el cariño de siempre. Gracias a quienes se ponen en contacto a través de este ejercicio de comunicación que ya se ha convertido en un referente obligado desde Mexicali, Baja California, para todo México y obviamente con la globalización para todo el mundo. Gracias. Yo quiero aprovechar el espacio porque 35, 40 minutos se van muy rápido y no tengo ninguna duda en que será un ejercicio de comunicación muy interesante. De entrada te agradezco, conocido en el mundo artístico como Junior Chen, un personaje que reivindica de alguna manera la historia reciente de los movimientos de la raza, en el buen sentido de la palabra, oriental, de los chinos, los mitos que hay alrededor del centro histórico, donde no vamos a hablar del hombre funcionario, sino vamos a hablar del hombre que ha luchado por reivindicar y ubicar toda la historia del centro histórico en la ciudad de Mexicali, que se ha convertido ya, y lo quiero reconocer con el ahínco de Rubén, de Junior Chen, en un referente obligado para el resto del país, porque hay mitos que está escrito en la historia que en Baja California, concretamente en Mexicali, está documentado que fueron donde se instalaron los primeros fumaderos de opio. Hay túneles que probablemente usted, que nos hace el favor de vernos, incluso en la ciudad de Mexicali, ni siquiera conoce. Yo ya tuve el gusto y le agradezco mucho a Junior Chen que nos haya dado un paseo por donde usted, que nos hace el favor de vernos, estoy seguro que se va a motivar, porque hay historias de los casinos clandestinos de los chinos. Hay una historia, por si usted no lo sabía, de un gobernador de Baja California que por sus pistolas le dio una presidencia municipal, que en un primer intento no lo logró y solo logró meterlo como regidor, pero en una segunda instancia lo logró hacer presidente municipal. Vamos a hablar de esto y de todo lo que hay alrededor del centro histórico. Rubén, Junior Chen, te agradezco mucho de veras que hayas aceptado este ejercicio de comunicación. Claro que sí, Heriberto, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto y placer estar aquí contigo para entablar esta conversación, ahora sí de lo que tú indiques, ¿no? Junior, ¿quién es Junior Chen? O sea, como persona, ¿cuántos hermanos tienes? Que tu papá se dedicaba o se dedica al comercio, tus orígenes un poco con la comunidad china, tu relación con lo más representativo de la comunidad china, esto es los Wong, todo lo que hay, el ya desaparecido maestro Aullón, todo lo que hay alrededor de la comunidad china. Claro que sí, mira, yo vengo de una familia de comerciantes de aquí de la ciudad de Mexicali, por la parte de la familia materna. Mi abuelo, de origen chino, él fue de los primeros comerciantes que se dedicó a vender autos usados y tuvo yonques para vender refacciones para autos. Por parte de mi abuelo paterno, mi abuelo era relojero y él trabajó aquí en Mexicali en varias joyerías, y en 1972 abrió una joyería en el Callejón de la Chinesca. En el puro corazón de la Chinesca abrió esa joyería.
Vengo de una familia que ambas familias son grandes, tengo bastantes tíos, bastantes primos. Yo soy el mayor, tengo 2 hermanos menores. Mi papá siguió con el negocio familiar de mi abuelo y cambió el negocio en 1992, que se quema en el Callejón de la Chinesca. La joyería El Mago de los Relojes la cambia a la calle Altamirano, que actualmente sigue operando en esa zona. Yo soy un comerciante del centro histórico que se dedica a la promoción cultural de Mexicali. Me dedico a desarrollar productos turísticos, en específico los paseos por los túneles de la Chinesca, que he ganado premios nacionales. Soy un activista del centro histórico. Toda mi vida, más de la mitad de mi vida me la he dedicado en buscar regenerar el centro histórico junto con un grupo de comerciantes y ciudadanos. Pero principalmente soy un ciudadano mexicalense, me siento muy orgulloso de ser de esta ciudad. Quiero mucho al centro histórico, le he dedicado mi vida, mi tiempo, mis energías, y el día de hoy también participo como funcionario público. Soy delegado municipal del centro histórico y tengo esa responsabilidad pública actualmente, pero mi esencia es ser un ciudadano mexicalense y servir de apoyo y de inspiración a los jóvenes o a la gente de la ciudad que emprende una idea o que emprende un sueño, porque la regeneración del centro de la ciudad, créeme que es un sueño colectivo de muchas generaciones de mexicalenses, de muchas personalidades, y el día de hoy que estamos viendo cambios importantes dentro del centro, se debe a toda esa gente que de alguna u otra forma han apoyado el impulso del desarrollo y regeneración de la zona. Si yo te pregunto porque es importante y a la gente le interesa la historia. Yo te mencioné algunos personajes y algunos apellidos de la comunidad china, pero yo creo que en el referente obligado de cualquier mexicalense está la señora Carmen Han, está el señor Wong, está el señor Aullón, que incluso se estrechó tanto la comunión con la comunidad china que todavía hasta sus últimos años el señor Aullón organizaba viajes con la embajada entre México y China para estrechar estos lazos. Si tuviéramos que hablar de la historia de 10 años, que siento yo más o menos cuando el centro histórico retomó su verdadero vigor otra vez, de 10 años para acá, has visto cambios y cambios muy importantes, ¿no, Junior? Sí, se han venido dando cambios muy tangibles, muy marcados dentro de la zona centro de 5 años a la fecha. Mira, el proyecto del centro de la ciudad es un proyecto de ciudad. Muchos gobiernos a través de los últimos 30 años han buscado crear condiciones de desarrollo para la zona. Es un proyecto muy complejo, muy difícil. Yo tengo 43 años. Desde los 18 años me empecé a involucrar con la agrupación de comerciantes del centro histórico para buscar pedir a las autoridades que fortalecieran los servicios y que crearan las condiciones para que se desarrollara más la inversión privada dentro de la zona. Y tuve la oportunidad de hacer gestiones con diferentes alcaldes, diferentes gobiernos. Yo me empecé a involucrar en el tema del centro histórico porque yo desde mi adolescencia siempre tuve el sueño de ser un empresario reconocido. Y tenía como referencia muchos comercios que se encontraban dentro del centro de la ciudad que para mí eran un referente de éxito, de honorabilidad, de prestigio. Entre esos comercios estaban la tienda La Nacional, La Campana, la papelera Mebalsa, tienda Don Manuel, discoteca Silvia, diferentes comercios que en aquella época de la secundaria yo escuchaba mucho en la radio, en la televisión, la publicidad de esos comercios. Entonces yo siempre soñé, al ser de una familia de comerciantes del centro, que yo quería que el negocio de mi familia, de mi papá, de mi abuelo, que es la joyería El Mago, fuera igualmente reconocida a ese nivel de prestigio. No me basaba en tema de, no quería ser empresario en realidad para amasar fortuna. Yo lo que quería era tener una marca que reflejara una identidad en la ciudad. Ese era mi sueño. Entonces, cuando tenía los 18 años, hicieron una reunión de comerciantes para buscar pedirle al gobierno que nos ayudara a mejorar las zonas del entorno. Yo asistí a esa reunión como representante del negocio de mi papá, y para mi sorpresa, pues estaban todos los propietarios de esas marcas comerciales que yo admiraba, que yo no los conocía. Y ahí, en esa reunión, pues los conocí,
los traté, participé con el entusiasmo de la juventud y ahora sí, del romanticismo de querer cambiar el mundo, y yo ya me sentía que había llegado a un lugar donde había gente que tenía la misma idea que yo tenía, el mismo sentimiento que yo tenía, que era buscar mejorar nuestro entorno. Pero nuestro centro de la ciudad, o la visión del centro de la ciudad, era colectiva, pero también de cierta forma la visión era individual, porque para mí el centro de la ciudad era la zona donde estaba la joyería de mi papá. Para los de la papelera Me Balsa era la zona donde estaba la papelera Me Balsa. O sea, cada quien tenía su idea de su entorno, ¿no? Pero al final todos queríamos que hubiera un beneficio colectivo dentro de la zona. Ahí fue cuando me involucré con la agrupación de comerciantes. Yo quedé fascinado en conocer a las personas. Me di cuenta que eran personas muy honorables, gente muy respetada, gente muy seria, y sobre todo que el sentido de la convicción del objetivo era muy genuino y era muy real. O sea, era gente que ya tenía cierta madurez en su vida, cierta estabilidad social, económica, y ellos estaban haciendo eso por un interés genuino de devolverle al centro todo lo que a ellos les había dado. Yo estaba muy joven, pero yo ya me sentía muy contento de ser incluido en esas reuniones y formar parte de esa agrupación de comerciantes. Con el pasar del tiempo, me hice muy amigo de la señora Carmen Ham, de Zapatería Nacional, que era una de las líderes más importantes de la agrupación. La acompañaba a todas las reuniones con el gobierno, la acompañaba con comidas con empresarios, y ella de cierta forma me formó y me moldeó a su ideología y a su forma de ver la zona centro, ¿no? Pero la conexión del amor y el cariño por el centro, tanto de ella como de mis compañeros, era muy genuino, y fue una etapa muy bonita porque pues yo realmente yo me la pasaba en las juntas, reuniones. Después me hice el que convocaba a la gente, repartía volantes por todo el centro para que la gente asistiera a las reuniones, y fue un proceso muy bonito de formación que con el pasar del tiempo me ha servido mucho, principalmente para no perder el rumbo del objetivo por el que estamos participando en estas actividades de mejoramiento de la zona centro. Sí, yo te digo, por ejemplo, la Nacional todavía está funcionando, y hay algunas tiendas que probablemente cambiaron de giro o fueron vendidos con otro fin. Lo que sí es que el centro histórico en su inmensa mayoría atesora todavía la tradición de la venta de souvenirs que tienen que ver mucho con artesanías, sobre todo la parte de los callejones en la Chinesca. Ahora yo te pregunto, a lo mejor tú perteneces a una generación un poco más joven que la mía, pero yo te preguntaría a ti, ¿te acordarás tú? Y esto es el desarrollo económico se movía en el centro de Mexicali, centro histórico de Mexicali, y yo recuerdo recién llegado de Sinaloa, porque muchos esta ciudad y el estado, pero esta ciudad está formada por migrantes, básicamente. Recordarás, porque yo recuerdo clarito el Cine Variedades, el Cine Bujasán, el Cine Curto, obviamente, el Cine California 70, que el Cine California 70, si no mal recuerdo, es donde estaba el estacionamiento, enfrente estaba el Cine California 70. No sé si tú tengas todavía, o si tú incluso eso ya como involucrado en la recuperación del centro histórico, lo recuerdes, Chen. No, claro que sí. Me tocó a mí ir al Cine Bujasán, al Cine Variedades, que estaba por la Madero. Me tocó ir a ver algunas películas en los cines del centro histórico, y efectivamente, ¿no? La historia de Mexicali pues está íntimamente ligada al desarrollo urbano de la ciudad en la zona centro. Aquí es donde se instalan las oficinas de gobierno, se instalan el cruce fronterizo, la garita, estaba la estación del ferrocarril Intercalifornia. Hasta finales de los 80 era el epicentro comercial, económico, social. Ya después de ahí, con la apertura de la Plaza Cachanilla, con el desarrollo de la ciudad, con la creación de bulevares que se convierten también en referentes comerciales, la ciudad se expande, ¿no? Y el centro de la ciudad, la fuga de la inversión privada se va a otras áreas
y el centro de la ciudad se queda con una desaceleración económica muy marcada, que también va provocando que se empiecen a fortalecer algunas situaciones sociales que no positivas para la zona. A ver, porque uno quisiera comerse todo lo que tiene, pero está muy difícil. A ver, el gran problema siempre de los políticos ha sido el diseño y la visión que debería de estar sustentada en que vamos a crecer como sociedad, como pueblo, como desarrollo económico. Por ejemplo, cuando se desplaza el centro histórico y se convierte en el centro cívico de Mexicali, sigue teniendo los mismos problemas que tuvo ¿Cuál es? El estacionamiento. ¿Cómo hacerle? Porque es innegable que el cambio histórico en el centro de la ciudad, en el centro histórico, en el original centro de la ciudad, es innegable que está inmejorable. Mejorable puede ser, que se le ha invertido mucho. Este estacionamiento que se inaugura, Junior, viene un poco o mucho a auxiliar, porque lo que más se queja la gente es, sí vienen y todo, pero están preocupados por el estacionamiento. Bueno, mira, el estacionamiento que actualmente acaba de crear el gobierno del estado, aparte de dar el servicio de satisfacer la demanda de cajones dentro del entorno, sobre todo este entorno que está representado por 2 distritos de regeneración, que es la Chinesca y la zona de Catedral, conocida como Mexicali Rose, va a ayudar primero a satisfacer la demanda, pero también va a ayudar a tener impacto en que la inversión privada llegue a edificios que se encuentran sobre la calle Madero y Altamirano, sobre la Boulevard López Mateos, que son edificios muy grandes donde llegaron a existir tiendas departamentales, que actualmente ese tipo de inversiones no llegan a la zona por la falta de estacionamiento. O sea, el estacionamiento es un estacionamiento que viene a dar el servicio a toda la comunidad. No está diseñado para detonar específicamente un punto privado. Pero ese estacionamiento va a generar que se activen muchos edificios que están en el entorno aún todavía cerrados. Yo sí creo efectivamente en lo que estás diciendo. La parte donde está el Callejón de la Chinesca, que lo divide un poco las vías del tren, pueden ser atendidas porque queda en un punto medio con la parte de la catedral. No me quisiera alejar, porque te digo que son muchos temas. La parte, ahora que estuvimos recorriendo los callejones, que es apasionante, y ojalá que usted pueda hacer el recorrido, ¿tienes documentos históricos originales que me gustaría que le compartieras a la gente? ¿Qué documentos son, Junior? Bueno, yo tengo cartas de naturalización de gente de la comunidad china de la época del presidente Álvaro Obregón. Tengo algunos documentos de la época de Porfirio Díaz también. Originales. Tengo documentos, tengo objetos, tengo fotografías originales de familias pioneras de aquí de Mexicali, de familia de la comunidad china. Y esos documentos forman parte del proyecto que empezamos a desarrollar a partir del 2015, que son recorridos históricos y guiados por el centro de la ciudad y específicamente por los subterráneos de la Chinesca. Algo bien importante del centro de la ciudad. O sea, aquí en esta zona se guarda la esencia de nuestra identidad como mexicalenses, nuestros orígenes. Aquí están los edificios más importantes en materia histórica: la Escuela Cuauhtémoc, la Cervecería Mexicali, la Catedral. Es el punto de encuentro, o es el espacio urbano que tiene que ser el punto de encuentro de todas las familias mexicalenses. Es el espacio urbano que nos representa a todos los mexicalenses, y es el único espacio urbano de la ciudad que existe desde el nacimiento de Mexicali hasta la fecha. Entonces, el patrimonio histórico, la grandeza del lugar, de los hechos, de sus personajes, de todo lo que se ha vivido aquí, es un instrumento para poder evolucionar nosotros como ciudad y como sociedad. O sea, yo cuando inicié con el proyecto de recorridos históricos por el centro de la ciudad, recorridos por la Chinesca, los mexicalenses tenían y tienen todavía un gran interés de conocer nuestros orígenes. Obviamente la identidad del mexicalense es una identidad combinada entre la identidad mexicana, nuestra cultura, que somos mexicanos, con una fusión
de cultura china con una fusión de cultura norteamericana al estar aquí pegados a la frontera. Por eso la comida china es nuestra comida típica en la ciudad. Hay elementos tal vez intangibles que forman parte de nuestra esencia. La canción Mexicali Rose, que le dio fama a Mexicali en los años 40 y 50 por todo el mundo. La cervecería de Mexicali, la marca como tal, la historia como tal. Entonces, obviamente los cucapá son muy importantes también en la esencia, en la historia de nuestra ciudad. Hay elementos que tenemos que continuar desarrollando, que enaltezcan nuestra identidad. Eso es lo que nos distingue a cualquier ciudad del mundo y lo que nos distingue y nos hace tener una esencia muy única como ciudad. Yo ahorita que me dedico a todo esto, entre todo lo que me dedico al tema de turismo, o sea que recibo gente de diferentes partes de la República Mexicana, del sur de California, gente de Europa que viene a Mexicali y tal vez a otras cosas, no específicamente a los recorridos que hago, pero cuando vienen y conocen la historia de Mexicali, la historia de la chinesca, se van fascinados. Hemos salido en muchas partes del mundo, en reporteros, prensa, programas de televisión, y no solamente es el elemento de la chinesca como tal, creo que tenemos otros elementos históricos de identidad que ocupamos desarrollarlos como un producto primero de enseñanza y otro de comercialización para poderlo vender, porque lo que es gratis muchas veces la gente no lo valora. Lamentablemente, a ver, porque te digo que es mucha la información y sí quiero, para quienes nos hacen el favor de seguirnos a través de este ejercicio de comunicación. A ver, Junior, mito o realidad, o cuándo empiezan estos acontecimientos de los juegos de los chinos en los sótanos, de los fumaderos de opio, de las reuniones culturales, de los juegos de Pacure en los sótanos de la chinesca. ¿Cuándo empieza? ¿Qué tanto es mito? ¿Qué tanto es realidad? Históricamente, ¿cómo ves esto? Si te gusta nuestro contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube y por favor, Sopas, el podcast. Bueno, mira, la chinesca es una zona del centro histórico donde la comunidad china a principios del siglo XX llegó a construir sus viviendas, sus asociaciones, sus iglesias, sus comercios. Dentro de esa zona, el centro de la ciudad, construyeron subterráneos. Y en esos subterráneos, en una época, tuvieron diferentes actividades, tanto económicas, sociales y culturales. En esos mismos lugares se hicieron casinos, fumaderos de opio, albergues comunitarios, existieron también almacenes comerciales, viviendas, hubo una escuela también en un subterráneo, hubo un hospital, y en una época algunos de esos espacios estuvieron interconectados. Estoy hablando en la década de 1910, 20, 30, 40 todavía, que fue la etapa dorada de la zona de la chinesca, y durante muchos años esos espacios quedaron clausurados en el olvido. Nosotros empezamos a investigar y le pedimos apoyo y asesoría al profesor Eduardo Aullón, que era un líder moral muy importante dentro de la comunidad china mexicalense. Él entrevistó a los pioneros chinos que llegaron en 1903 de Ensenada a Algodones. Y cuando el profesor Aullón llegó aquí a Mexicali muy joven, fue a entrevistar a esos pioneros. Hizo unos libros que se llaman El dragón en el desierto. En esos libros él explica la historia de la comunidad china desde la versión de la Asociación China. Y esos libros son la base de la información que exponemos a los turistas. Lo complementamos con otros libros de investigación y con otros documentos que existen históricos, y diseñamos una serie de diálogos para comprimir toda la historia en 1 hora y media. Rescatamos los subterráneos inundados, clausurados, los limpiamos, los decoramos, y son salas museográficas donde los guías, historiadores te van platicando pasajes o etapas de la comunidad china. Lo que tuvo la chinesca es que en 1923 hubo un incendio en la zona de la chinesca. Después de ese incendio, las autoridades se enteraron que había subterráneos interconectados, murieron mucha gente de la comunidad china en el incendio. Todo quedó destruido porque todo era de madera. En muy poco tiempo la vuelven a reconstruir. Y esa
esa restricción de no poder entrar a los espacios si no eras de nacionalidad china, pues le daba mucho más halo de misterio, de leyenda, de lo que la comunidad hablaba acerca de la zona. O sea, se llegó a ir pasando la voz de generación en generación que la comunidad china tenía una especie de ciudad subterránea en la chinesca. En realidad eran espacios subterráneos que algunos de ellos tuvieron interconexiones. Se sumaron a esas leyendas las leyendas de que en la prohibición que pasaban vehículos con alcohol ya por los subterráneos hacia Caléxico, testimonios de gente que a ellos les tocaron entrar por un subterráneo y salir a una cuadra de distancia. O sea, es uno de los mayores mitos, leyendas, fantasías de nuestra ciudad, los subterráneos de la chinesca. Pero definitivamente las subterráneos y la chinesca ahí estuvo siempre. Desde el 2015 empezamos a trabajar en rescatarla, en diseñar un proyecto, un producto turístico, y empezamos también a trabajar, a combinar ese trabajo, porque esa es una empresa privada que yo quiero en el 2015. A ver, Junior, hay todavía algunos subterráneos que no han sido habilitados, y la pregunta es: ¿cuántos túneles ahorita están detectados por la comunidad china? Que están, ya no hablemos que algunos están en desuso y otros ya están activados, en su inmensa mayoría, quiero creer que están activados. ¿Cuántos habrá? Más o menos. Probablemente incluso, no es especulación, podemos pensar que hay túneles que todavía no han sido descubiertos. Sí, es correcto. Hay alrededor de 100 espacios subterráneos. 100 espacios. Son un chorro. En el entorno de la chinesca. La manzana principal, que es la manzana número 8, que es donde está el callejón de la chinesca, con las calles colindantes dentro del entorno. Hay 100 sótanos aproximados, sótanos que hemos explorado y que hemos bajado y hecho alguna actividad de ahí. Hay alrededor de 15 subterráneos. Y los que tenemos realmente el control de decorados son nada más 4 subterráneos. Okay. Entonces falta mucho por explorar, falta mucho por descubrir. Es una pequeña muestra de lo que actualmente ya se tiene rehabilitado. El potencial es enorme para seguir desarrollando proyectos dentro de la zona, pero esos sótanos se encuentran en propiedades privadas. Cada propiedad pues tiene una situación muy específica. Hay algunos edificios abandonados que no tienen todavía una actividad, pero yo sé que con el pasar de los años, del tiempo, todos esos espacios se van a ir rehabilitando y se van a ir rescatando esos lugares, y ya lo decidirá el propietario qué actividad quiere desarrollar. ¿Tienes cuál es tu relación con los orígenes chinos? Y te tendría que preguntar, porque creo que estás documentado, cuando fuimos me lo dijiste, este gobernador que quería tener un alcalde que era totalmente gringo, no hablaba ni siquiera español. ¿Cómo se llamaba? Otto Müller. Otto Müller. En un libro que estoy leyendo que se llama Gobierno y Casinos, de la verdadera origen de la riqueza de Abelardo R. Rodríguez, el investigador habla acerca de que Otto Müller era un muy buen amigo de Abelardo R. Rodríguez. Abelardo R. Rodríguez en aquella época era una etapa antes de que se convirtiera en gobernador de era territorio. Pues era una persona que él impulsaba para alcalde. No se le dieron las cosas, quedó de regidor. Ya después Abelardo R. Rodríguez, un año antes, en 1922, Otto Müller era alcalde de Mexicali, era dueño de un bar que se llama El Gambrinus. Y Otto Müller es quien casa a Rodolfo Valentino y a Natasha Rambova en su casa que estaba sobre la calle Lerdo. Entonces, yo actualmente estoy ahorita investigando mucho toda esa etapa de el gobernador Esteban Cantú, de Abelardo R. Rodríguez, porque estoy trabajando en un proyecto histórico donde quiero platicar toda esa etapa de la historia de Mexicali. ¿Qué podemos ver en el museo chino que recientemente se inauguró y qué proyectos hay? Y hay una cosa que es muy importante: se habla de que la comunidad china es muy celosa para mezclarse con la comunidad mexicana. ¿Es mito o es realidad? Yo siento que en la historia sí estaban así medio rejegos a hacer una mezcla entre la comunidad mexicana y la comunidad china, como que incluso son muy celosos de preservar su idioma. De hecho, si los ves, la mayoría de ellos
siguen hablando el chino y se comunican con sus cocineros o con su personal de confianza en el idioma chino. ¿Se da ya esta fusión o ya hay un poquito más de apertura para entrarle en comunidad para hacer empresa? Sí, fíjate que siempre ha sido muy hermética el tema de la comunidad china ante la comunidad mexicalense, de abrirse, ¿no? De abrirse como tal. Siempre han apoyado, siempre han participado, siempre han formado parte de el impulso del crecimiento de Mexicali en diferentes áreas. Hay un relevo generacional que se da en los últimos 8 años a la fecha de los líderes ya mayores de la comunidad china que van pasando la estafeta a una generación más joven. Esa generación que actualmente es la que está encabezando la Asociación China de Mexicali es la generación que se abrió más a la comunidad mexicalense. Es esa generación de empresarios chinos que buscan volver a mejorar y a revivir la zona de la chinesca. Por primera vez en toda la historia de la Asociación China, abrieron la puerta para que gente mestiza pudiera convertirse en directivos de la Asociación China o formar parte de la mesa directiva. Entre ellos está el doctor Pablo Chi, de Hospital Almater. Está Pablo Aber, que es hijo del doctor Pablo Chi, y estoy yo como miembro de la Asociación China. Tus orígenes, Chen es un apellido chino, tus abuelos, y es importante mencionar, ¿no? La relojería a la que Junior Chen se refiere es una joyería que es un referente obligado a la historia de Mexicali. Todos escuchamos hablar del mago de los relojes. Todos. No hay un mexicalense que no haya escuchado hablar del mago de los relojes. Sí, bueno, ¿qué me preguntaste? En relación a tus orígenes chinos. Ok. No, mi abuelo materno es chino. Él es de padres chinos. Él nació en un barco llegando a Salinas Cruz, Oaxaca. Tuvo una serie en su etapa de infancia, vivió en Ciudad de México, en Tampico, llegó a Sinaloa, conocí a mi abuela es mexicana, se casaron, mi mamá es mestiza y mi mamá pues ya se casó con mi papá que es mexicano. Yo tengo un pequeño porcentaje de sangre china, un 25%. Ese 25% lo has potenciado en el comercio. En el comercio y en mis actividades. Yo realmente nunca me imaginé que yo me fuera a dedicar a promover la cultura ni mexicalense ni china. Ajá. Yo siempre, mi idea fue hacer algo, ser comerciante, tener un comercio de referencial de la ciudad y hacer algo por mejorar el centro histórico. Cuando de manera circunstancial se dieron unos recorridos entre nosotros comerciantes y un gobierno municipal hace años para festejar Mexicali en marzo. La idea era recorrer el centro histórico y conocer la historia de sus edificios, sus espacios. Yo participé, ayudé como comerciante abriendo un par de sótanos para que la gente visitara los sótanos. Estos recorridos eran gratuitos. Entonces era cuando el Facebook también estaba apenas pegando emergiendo con todo. Se esperaban 4 grupos de 20 personas cada sábado. El primer sábado fueron como unas 300 personas, el segundo sábado como unas 800, el tercer sábado unas 1400, el último sábado como 2000 personas, ¿no? Nadie nos esperábamos esa convocatoria, esa respuesta, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que el tema histórico y el tema de los espacios relevantes del centro histórico podían convertirse en un instrumento para atraer a la gente a la zona, para que la gente visitara la zona. Después de esos recorridos empecé a diseñar un proyecto privado que se dedicara a dar recorridos históricos y te platicaran pues nuestro patrimonio y nuestra esencia. Lo hice privado porque la verdad me ha tocado ser gestor con muchos gobiernos, el mejoramiento de la zona centro, y pues me ha tocado conocer a gente que tiene una vocación natural de servir a la comunidad y de hacer proyectos, pero me ha tocado mucho oportunista y mucha gente que destruye los proyectos. Entonces lo quise hacer de manera privada, individual, y me puse a desarrollar el proyecto, lo promoví de forma privada.
Y pues ha sido un proceso muy de mucho crecimiento y de retroalimentación emocional, ¿no? Porque lo más bonito de todos estos proyectos, me acuerdo, es estar yo solo en un sótano con mi idea de que esto iba a funcionar. Obviamente ya tenía un parámetro de lo que había pasado meses atrás con recorridos gratuitos. Pero yo iba a cobrar por dar las pláticas. Me apoyé con el maestro Aullón para que me asesorara con en la parte histórica. Le digo, yo lo voy a dar. Me metí un clavado a todos los libros sabidos y por haber de historia de la comunidad china. Empecé a sacar el agua porque muchos sótanos estaban inundados. Empecé a limpiarlos con cubetas, el agua como podía, estuve sacando el agua. Y me acuerdo mucho de esos momentos cuando pues uno trae muchas situaciones. Me van a cortar la luz de la tienda, le tengo que pagar a los proveedores. Tengo un montón de broncas por todas partes naturales del comercio. Y yo lo poquito invirtiéndoselo en sacar el agua, en limpiar, en mejorar. Y todo el mundo con la idea de que, ¿sabes qué? A todo el mundo que le platicaba, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, vamos a hacer unos circuitos históricos. ¿Estás loco? Históricos. No, eso no va a funcionar. ¿Estás loco? Mexicali no tiene nada de turismo, Mexicali no tiene nada de cultura, Mexicali todo. Y pues bueno, y yo le seguí. Y cuando hice el primer recorrido, me acuerdo mucho de eso, el primer recorrido que hice, le hablé como unas 100 personas. Voy a hacer un recorrido histórico, es el primer recorrido, va a ser el pionero del recorrido, esto va a ser algo bien fregón, te invito. Pero voy a cobrar 100 pesos, dura 2 horas, lo voy a traer por todo el centro, por los sótanos. Sí. Y yo sé que las personas que fueron por un cariño de decir, pobre camarada, vamos a apoyarlo. Hay que apoyar a este cabrón, pobrecito, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, tengo las fotos, dije, llegaron 5 personas llegaron. Ajá. Y entre esos yo sé que por lo menos 4 personas, y de esos me consta que 2 fueron nada más por cariño, dije, pobre cabrón, ¿no? Entonces, le digo a la otra vez platicando con mi hija ya hace meses, digo, imagínate, que después de tantas personas que les marqué, que no hubiera venido nadie, le digo, con uno que llegó, con ese que llegó, con esos 4 que llegaron, haz de cuenta que me retroalimentaron el espíritu de que esto era algo fregón lo que estamos haciendo. Me escribieron sus anotaciones en un libro de recuerdos que les puse, no, es que este proyecto va a ser lo más fregón que vamos a hacer en Mexicali, ¿no? Después de ahí, pues a darle, ¿no? A promover el recorrido por todas partes. Y si llegaba una persona que llegara, a veces atendía una sola persona, 2 horas y media con la saliva y hablándole, con la misma emoción. Una emoción que es genuina, que todavía a veces atiendo a la gente, con la misma emoción les platico la historia y recorrido. Y pues para no hacerte muy largo el cuento, empecé en el 2015, en el 2018, a todo mundo yo le dije que esto era un proyecto muy importante y que era un instrumento para transformar todo. Sí. Y todos me tiraron a loco. Vino un consultor de Ciudad de México, de turismo, desarrollador de productos turísticos, a dar un curso. Y un curso que yo no fui, pero me hablaron en la noche, oye, haznos un paro, atiende a esta persona. Y lo atendí para preguntarle unas dudas que yo traía. Cuando él miró lo que estábamos haciendo, me dijo, aquí tienen un diamante en bruto, tienen algo espectacular, hay que pulir detalles, pero esto es una fregonería. Esa persona me invitó a concursar a nivel nacional con mi proyecto y ganamos un premio nacional de turismo en 2018 y competimos contra bastantes estados y ciudades de México. Ahí me di cuenta del potencial que nosotros teníamos en materia turística y cultural. Porque esa es nuestra historia, pues. La historia de la China es que no se puede replicar en ninguna parte del mundo. Curiosamente, ya se nos terminó el tiempo, pero qué increíble. Sin lugar a dudas, tendremos que hacer un segundo episodio. Lo dijimos desde que nos sentamos a platicar tú y yo. Yo no quisiera retirarme sin no decirte que definitivamente actualmente lo que le da identidad, a lo mejor a los puristas no les va a gustar mucho, pero lo que le da identidad a Mexicali hasta ahorita, bueno, digo, tenemos que respetar obviamente a las etnias. Los Cucapá tienen un arraigo fundamental en el desarrollo de la historia de Mexicali. Eso no se los va a regatear nadie. Pero si hablamos de un referente obligado sobre sobre Mexicali y su identidad, sin lugar a dudas son los chinos, y sin lugar
lugar a dudas es la fusión que se da entre la comunidad china y la comunidad mexicana. Se nos quedaron muchísimas cosas ahí pendientes, Junior. Nada más antes de retirarme, yo te voy a decir una palabra y tú me contestas con lo primero que se te venga a la mente. Muy bien. Cultura. Pues la mexicalense es la mejor. Educación. Un instrumento para crecer como personas. Religión. Pues fe. Política. Pues un instrumento para servir a los demás y transformar nuestros entornos. Corrupción. Pues algo que ha hecho mucho mal a nuestro país y a nuestra sociedad. Muerte. La muerte es lo que le da sentido a la vida. Derecho. Derecho, pues todos tenemos que vivir bajo un estado de derecho para desarrollarnos y crecer como sociedad. Agricultura. Pues el origen de la ciudad de Mexicali, el Valle Agrícola. Alimento. Algo que tenemos que ser muy selectivos en la forma de alimentarnos para estar saludables. Por último, ¿crees en que hay una vida más allá de la muerte? Sí, creo en eso, y también creo que estamos destinados a hacer cosas grandes todos los seres humanos. Tenemos que esforzarnos, trabajar y encontrar nuestro destino. ¿Le tienes miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte. Si en algún momento tuvieras que elegir, ¿verdad? ¿Dónde vivir que no sea Mexicali? ¿Qué otro país o qué otro estado te gustaría? No, pues prefiero no nacer, si no voy a vivir en Mexicali. De aquí soy y es mi gran orgullo ser mexicalense. Tengo que ser un embajador de nuestra ciudad y pues ser empático con toda la gente que desarrolla proyectos mexicalenses. Para cerrar te comento, esa marca que siempre quise tener comercialmente, que viví un proceso muy complicado, duro, muy rudo, desde que tuve la ilusión de tener una marca hasta el día de hoy, lo logré al final con la marca de La Chinesca, porque La Chinesca hoy es una marca que La Chinesca la registraste como marca tuya. Es una marca que yo registré en el 2016, okay. Pero una marca que da recorridos turísticos, no es el nombre lo pueden utilizar. Sí, la palabra es del dominio popular. Sí, ese es el giro, ¿no? Sí. Los recorridos por La Chinesca, esa es mi marca. Esa es tu marca. Y es una marca conocida a nivel nacional e internacional, y es un referente de la ciudad de Mexicali, que ese fue siempre mi sueño, que mi marca fuera un referente. No al nivel que la tengo ahorita, era un nivel más local. Ajá. Pero estoy muy contento por eso y te pediría de favor volvernos a ver después, porque tengo muchísimo que contar del proyecto de regeneración del centro histórico, porque todo lo que está ahorita transformado el centro, o sea, hay mucha gente que es gracias a muchísima gente que gustaría platicar detalles de cómo se ha desarrollado el centro histórico. Sin lugar a dudas vamos a hacer un segundo capítulo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas interesantes que platicar. Junior, te agradezco muchísimo. Algo rápido, muy rápido con lo que quieras cerrar para quienes nos siguen a través de este espacio. Bueno, pues invitar a toda la gente que nos ve para que vengan y visiten el Centro Histórico de Mexicali. Es un espacio que es de ustedes. Estamos muy contentos de toda la respuesta de la sociedad mexicalense, que vienen los fines de semana, todas las actividades culturales y turísticas que se desarrollan dentro del área. Nosotros vamos a continuar trabajando de la mano con los comerciantes, con la sociedad mexicalense, para seguir transformando este lugar tan importante como lo es el centro de la ciudad. Y agradecerte a ti la invitación y espero que me vuelvas a invitar, porque tengo muchas cosas que contar todavía y platicar. Y decirle a todos los mexicalenses que trabajen y se esfuercen por tener un impacto positivo en nuestra ciudad. Mexicali lo representamos todos, que tengan sueños, que tengan metas y que trabajen muy duro y sobre todo que nunca se den por vencidos. Muchas gracias. Le recomendamos que nos siga a través de las diferentes plataformas. Todo está en las plataformas TikTok, en Reel, en YouTube, Spotify o Spotify, como usted le quiera llamar. Denle like y síganos. Pásela bien, nos vemos pronto.